Dios les bendiga, hermanos. Pues en este día vamos a estudiar cómo podemos obtener cambios en nuestra vida. Y la cita bíblica está basada en Judas 1:21. Mire lo que dice. Así que vosotros, queridos hermanos, haced de una fe tan santa como la vuestra el firme cimiento de vuestra vida cristiana. Suplicad el apoyo del Espíritu Santo. Ok. Entonces, mire, hermano, pues qué bonito pues lo que nos orienta y nos exhorta pues acá su palabra. Dice acá, ¿cómo podemos obtener esos cambios? ¿Cómo podemos, a veces anhelamos en nuestro corazón, a veces nosotros queremos hacer varias circunstancias y varias cosas y queremos tener lo que es un cambio en nuestra vida? Queremos hacerlo, pero a veces se nos vuelve y se nos ve pues esa dificultad y esa circunstancia para poder obtener ese cambio. Entonces, ¿cómo podemos obtener ese cambio? ¿Cómo podríamos alcanzar a obtener ese cambio? Entonces, pues eso es lo que vamos a estudiar en este día. Entonces, mire qué bonito lo que nos dice este versículo. Este versículo primero nos dice y nos habla que así que vosotros, queridos hermanos, haced de una fe tan santa como la vuestra, el firme cimiento de vuestra vida cristiana. Entonces, hermanos, en otras palabras, nosotros, cada uno de nosotros, debemos hacer que nuestra fe, primeramente, sea una fe santa, sea una fe creíble, que nuestra fe, esa seguridad, esa certeza que tenemos que ese Dios existe, tenemos que hacer que sea ese cimiento en nuestra vida cristiana, al creer y al saber y al entender que realmente pertenecemos a Dios, que somos de Dios. Entonces el mismo Espíritu Santo es el que nos va a ayudar y es el que nos va a traer esa fortaleza que necesitamos. Mire lo interesante que habla su palabra, todo lo que nos dice su palabra. Otras versiones hablan y dice que debemos de ser aguardados en misericordia y que debemos tener esa misericordia en el Señor, que debemos de conservarnos a nosotros mismos en ese sentir, en el amor de Dios, sabiendo y entendiendo que su misericordia es agradable para nosotros, que el Señor quiere que nos guardemos para Él, que seamos íntegros, que seamos intachables, que seamos personas en las cuales pueda estar su presencia en nosotros. Entonces esa es la intención de Él, que estemos en todo tiempo en el amor de Él, ¿verdad? Porque para que podamos alcanzar esa vida eterna, esa vida preciosa que Él tiene preparada para nosotros. Entonces fíjese bien todo lo que nos habla y todos los preámbulos. Debemos de estar constantes en Él, confiados en Él, esperando que esa misericordia de Él nos va a alcanzar a través de su Hijo amado y que vamos a obtener esa vida eterna. Entonces Él quiere que nos mantengamos permanentes, que podamos mantenernos y conservarnos de una manera agradable, de una manera genuina ante Él, que podamos mostrar que realmente creemos y confiamos en Él. Entonces si nos conservamos en Él, entonces toda situación de ansiedad va a ser quebrantada en nuestra vida, y toda situación que tal vez no permita poder tener esos cambios van a ser quebrantados y vamos a poder obtener esos cambios que necesitamos. Pero ¿sabe qué? Es necesario clamárselo también al Espíritu Santo, poder venir y acercarnos al Espíritu Santo y clamarle al Espíritu Santo para que Él nos ayude y Él nos apoye. Entonces no tenemos que estar angustiados en ninguna circunstancia ni ninguna cosa. Debemos de estar guardados en ese amor, en esa misericordia de Dios, sabiendo que la fe, que lo que nosotros hemos decidido creer, esa fe es la que nos va a dar la fortaleza, la convicción para poder soportar cualquier circunstancia. Es su misericordia, es la que nos va a conceder y nos va a dar el privilegio de poder llegar a obtener esa vida eterna que Él nos ha prometido obtener. Entonces miren lo importante y lo valioso que es todo esto. Necesitamos un cambio en algunas actitudes. Tenemos que clamar al Señor y pedirle al Señor y tener presente siempre ese cambio que necesitamos tener y decirle con el corazón abierto, decirle: Señor, yo vengo y me presento ante ti. Necesito que me ayude, necesito que me dé la fortaleza, necesito dejar esta circunstancia, necesito dejar esto que tal vez no es grato para ti y venir y decirle: Señor, yo por eso vengo ante ti y vengo presentándolo para que su gracia y su favor, mi Señor, sea la que nos ayude y que sea Él
el que nos ayude a podernos mantener y conservarnos en el amor de Él. Entonces miren qué interesante esta parte. Pero tenemos que venir y tenemos que acercarnos primeramente ante el Señor y clamarle y reconocerle y seguidamente venir ante Él y decirle al precioso Espíritu Santo que more en nosotros y que ese mismo Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, nos redarguye, nos oriente, nos revele, nos muestra realmente lo grande y lo maravilloso que es el Señor, lo grande y poderoso que es Él, y que Él nos guíe y nos oriente. Entonces vean la importancia de todas estas circunstancias. Debemos de conservarnos en ese precioso amor del Señor. Debemos de saber y entender que si nos conservamos en ese amor precioso de Él, Él va a traer cosas nuevas a nuestras vidas, y aquella cosa que tal vez la miramos en algún momento difícil o un obstáculo grande para poder derribar o destruir de nuestra casa, de nuestro hogar o de nuestra vida, el Señor va a venir y va a hacer y va a quebrantar toda circunstancia. Entonces debemos de confiar y entender en todo tiempo que ese amor magnífico de Dios, esa gracia inmerecida, ese favor que Dios tiene para con nosotros, es algo de mucha importancia, y que tenemos que saber y entender que con nuestras propias fuerzas va a ser bien difícil, va a ser bien complicado el poder dejar muchas situaciones que tal vez ya no queremos que estén y que prevalezcan dentro de nuestra vida. Pero entonces debemos de venir a acercarnos a Él y decirle: Señor, yo te presento esta circunstancia y ya no quiero tener esta circunstancia en mi vida. Ayúdame ayúdame a entregarte por completo y a entregarle al Señor. Pero va a ser su precioso Espíritu Santo el que va a obrar y va a hacer conforme a lo que usted le permita a Él, porque Él es algo tan soberano y es tan sutil que si usted no le permite, Él no va a acudir a donde usted a ayudar para que pueda dejar lo que usted quiere. Pero si usted se lo permite, Él vendrá y obrará en usted y cancelará y quitará toda circunstancia y toda situación que tal vez no es grata para. Así que Dios te bendiga.